¿Se escucha? Sí, se le escucha. Muy bien, bueno, vamos a empezar ahí con la clase esta Noche, noche. licenciado. Hola, eh, pues, con el famoso modelo ISLM, ¿se recuerdan? Para nosotros, la L pues siempre va a significar trabajo para los economistas, ¿no? Pero para otros colegas va a significar otra cosa. Muy bien, esta noticia me llamó la atención, me gustó. Es de una empresa de, creo que es de contratación de personal y hacen sus encuestas también de empleo, Manpower. Y entonces ellos dicen, Guatemala mantiene alta expectativa de empleo en medio de la incertidumbre global por los aranceles de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esa noticia? Una encuesta realizada a 200 ejecutivos explicó que la tendencia neta de empleo ha estado estable respecto al primer semestre de 2025 y comparado con el año pasado no arroja crecimientos importantes. O sea, el tema del empleo se va a mantener. También dice de que se visualiza que las expectativas para el último trimestre podrían reflejar un decrecimiento de la previsión del PIB para Guatemala. Miren, la verdad es que no sé, ¿verdad? Pero yo no lo miro tan trágico que el PIB, la estimación del PIB vaya a disminuir para el último trimestre del 2025. Y Guatemala, ¿cómo se llama? Eh, Uno de los principales picos de la producción es el segundo semestre o el tercer trimestre del año, el cuarto trimestre del año. Son los periodos más importantes de la producción en nuestro país. Entonces yo no lo veo tan que eso se pueda dar. Eh, Me llama mucho la atención con relación al tema de empleo, que uno mira, o lo menos yo he visto en muchos lugares, tampoco estoy diciendo que sobreabunda, pero sí se mira un poco más en Guatemala que hay demanda de trabajo. Uno mira otros donde dice se está contratando. Yo lo miro a veces en carreteras, para gasolineras, para obras de construcción. Miro que hay demanda de trabajo. O sea, ofrecen plazas. Incluso hace algunos días miraba una noticia que me llamó mucho la atención con relación a los pilotos de camiones. Incluso un economista decía de que ahí lo ideal casi debería ser siempre en todos los mercados de trabajo la mano invisible de los clásicos, ¿verdad? Que toda oferta crea su demanda y que el mercado se autorregula. Porque con esa noticia decía de que en el año 2030, si no estoy mal, ya no iba a haber pilotos de camiones en Guatemala porque últimamente han estado muy escasos y entonces las empresas tienen que pagarles más para retenerlos o para que les hagan un trabajo. Y entonces mencionaba en esta columna, el economista decía, es una autorregulación del mercado que así debería de ser también. Por supuesto que es algo utópico, pero sí me llamó mucho la atención eso. Tampoco estoy seguro que en Guatemala sobreabunda el empleo, pero sí se mira de que hay demanda, si hay trabajo. No sé cómo lo que ustedes perciben de acuerdo a su entorno. No sé, que alguien quiere comentar algo con lo que percibe en su entorno de acuerdo con el empleo. Si hay trabajo. Buenas noches, Lick. Hola. Respecto a su comentario, fíjese que lo que usted dice sí es cierto. Por al menos en el sector de zona uno he visto que hay bastante ofertas laborales, pero en el sector más que todo de ropa Textiles. ajá, pero hay un límite de edad porque la mayoría es de 18 a 23, máximo 25. Entonces hay límite de edad. Ok, muchas gracias, Magda, muy amable. Camilo, ¿alguien más tiene ahí? Augusto, Fidel también. Por favor, jóvenes, los escuchamos. Buenas noches, Click. Hola, Camilo. Quería comentar acerca No te escuchamos bien, fíjate, no te escucho bien. de los call centers. Lo que yo veo es Camilo, fíjate que ustedes lo escuchan. No se escucha. No se escucha. Camilo, si quieres nos escribís, pero no se te escucha bien. Camilo, Ok, Lick.
Ay, Gracias. ahora sí se te escuchó. Que comentaba que en el sector de los servicios, lo que hay mucho es compañías de programación que proveen ese servicio de programación para compañías externas. Hay demanda de trabajo, o sea, sí hay chance ahí. Sí, bastante. Ok, gracias, excelente. Augusto, Omar. ¿Qué tal, licenciado? Fíjese que respecto a este tema, yo tengo compañeros que son ingenieros en sistemas y ellos me comentan que, por ejemplo, ellos tienen bastantes cosas como maestrías y todo eso, preparación y tecnificación, ¿verdad? Que sí hay empleo en Guatemala, pero el empleo no es bien remunerado. A excepción de que usted hable inglés, pues tiene acceso a un empleo superior, pero de que hay empleo, ¿verdad? Y es lo mismo que dice Camilo, ¿verdad? Hay call centers aquí en Guatemala que están implementando esta situación de poder contratar programadores, pero se requiere inglés, ¿verdad? Pues sí, reconozco que sí hay empleo. Ok, gracias, Omar. Sí, licenciado, justamente en el sector bancario. Yo estoy en el área de la comercialización, ¿verdad? Full ventas. Y le puedo decir que sí hay oferta laboral y sí está dispuesto esta rama a pagar bien remuneradas las clases, pero el inconveniente es de que la juventud no tiene esa capacitación o formación, por ejemplo, en algo tan sencillo que son las ventas. Entonces, creo que eso es lo que limita mucho la situación de que sí hay oferta, pero a veces no se tienen las capacidades y va relacionado a lo que dieron los otros compañeros. Temas de inglés, temas tecnológicos. Entonces, ese es el punto donde no logra hacer equilibrio, no logra cuajar el asunto. Excelente, muchas gracias, Omar. Ángel, y luego creo que Camilo también están esperando. Sí, Brandon. licenciado, buena tarde. Sí, Ángel. Yo que me muevo en el sector bancario, pues, y también como a veces atendemos a clientes así empresariales, lo que usted mencionaba con respecto al transporte, me lo mencionaba un cliente que sí se dedica precisamente a todo el tema de transporte pesado, Carguen. carga y todo eso, y me indicaba de que sí estaba afectado por ese tema, de que no hay pilotos. Incluso estaba teniendo ese inconveniente. Me decía, mire, si usted conoce a alguien más, pues yo estoy buscando pilotos y tienen ese inconveniente con el tema de transporte pesado. Igual en el sector de la construcción, ya no hay muchos albañiles. Están indicando también por ahí que tengo otro cliente que se mueve en ese rubro. Pero de ese lado, creo que sí están teniendo un poquito de inconvenientes. Muchas gracias, excelente, jóvenes. A ver, Brandon, creo que tú ibas a hablar. ¿Alguien más? Levanten bien su Sí, mano. ¿qué tal, licenciado? Buenas Brandon, noches. buenas noches. Sí, yo hace no mucho estuve en una feria de empleo de estas promovidas por el Ministerio del Trabajo en el Parque de la Industria. ¿Y qué pasó ese día? Si bien había mucha oferta laboral, había muchas oportunidades, el alcance no fue el mismo para todas las personas. ¿Por qué? Porque ese día a usted lo solicitaban llevar un QR en el cual tenía que estar ya registrado para poder aplicar a todas las plazas que ahí ofrecían. Entonces creo que en esa ocasión y muchas veces el, la oportunidad no es justa, no es igualitaria para todos por diferentes variables o, sí, o condiciones que impactan a la hora de que uno quiere aplicar una plaza. Ok, gracias. ¿Y ese inconveniente del QR a qué se debería? ¿La gente no lo pudo descargar? ¿O ya? Sí, lo que pasaba es que no llegaban con esa información, no, sí, es que para usted ingresar al parque en ese día tenía que ya llegar inscrito y tenía que llevar su QR, entonces con ese QR ya le daban acceso y ya podría también aplicar a las plazas que están ofreciendo. Entonces mucha gente me imagino que no No conoce se la enteró, tecnología. ajá, no, y sí, no se enteró por los medios digitales que tenían que hacer ese proceso y no pudieron aplicar a las plazas. Sí, fíjate que lo que menciona Brandon, fíjate que yo tenía un conocido de la SAT que me decía que no se puede en Guatemala sistematizar muchos procesos porque la gente no está familiarizada con las aplicaciones incluso de un teléfono. Cada uno puede, ustedes también que son jóvenes, están familiarizados y rápido descargan una aplicación, llenan un formulario, etcétera. Pero hay mucha gente que solo sabe jugar, marcar el teléfono por una llamada
o Facebook, alguna cosa, pero ya meterse a una aplicación, descargarla, llenar un formulario en una plataforma, le cuesta a mucha gente. Entonces me decía que es difícil. Gracias, Brandon. José Gómez, te escuchamos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Realmente, sí, las apreciaciones de mis compañeros son bastante acertadas. Yo personalmente pasé bastante tiempo sin un empleo, prácticamente sin la necesidad de buscarlo, ¿verdad? Pero la capacidad técnica que se requiere en algunos empleos es la que realmente hace falta en la mayoría de los sectores. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años y la parte más fácil para ese tipo, para los trabajos en esa edad, pues son los servicios, que generalmente son el sector de restaurantes, de comida rápida. Ese es un sector que yo noté que es bastante Demanda. dinámico, exacto, y acapara una buena cantidad de empleos. Pero las condiciones son bastante exigentes, ¿verdad? Quizá esa es una parte en la que los jóvenes no tienen alguna capacidad para lograr un mejor empleo, que sería en este caso en el sector servicios de comida rápida. Y personalmente sí puedo asegurar que, como dijo Camilo, ¿verdad? La capacidad técnica, por ejemplo, el inglés, yo me esforcé un poco de manera personal para aprender inglés y realmente pues yo animo a los compañeros que puedan tal vez tomar esa iniciativa de manera personal. El inglés, yo con el tiempo que no estuve trabajando, apliqué a algunos empleos. El proceso generalmente en las empresas es un poco lento, pero en el área de los call centers de inglés es bastante rápido y la oportunidad ahí directamente en los call centers de inglés, al menos yo puedo hablar de mi experiencia, es bastante rápida la contratación. Y me parece pues una opción que también demanda bastante empleo, pero sin la capacidad del inglés es realmente difícil, ¿verdad? Y el salario obviamente es un poco mejor remunerado que en otro tipo de sectores. Excelente, pues muchas gracias por sus comentarios, jóvenes. Yo sí los incentivo a que estudien inglés. Hay facilidades, hay formas de hacerlo. Yo tengo un amigo que él sacó una maestría en Estados Unidos, una vez que se fue a estudiar a Estados Unidos, y él el inglés lo estudió en Calusac. A veces hacemos de menos a Calusac porque es barato, porque es popular, en fin, pero él, puro inglés de Calusac, para sacar su maestría a Estados Unidos. Pienso que depende mucho de la persona, del interés que le ponga. Es muy lento, sí. Y también otra de las cosas, también como dice Kenneth, es de que en Guatemala el inglés que a veces nos enseñan es muy gramatical. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo aprendí más de español que cuando estudié inglés que lo que sabía de español de gramática. Porque a veces te ponen a explicarle a uno las cosas gramaticales en inglés. Ah, entonces uno decía, ah, eso es un gerundio, ah, eso es un subjetivo, eso es un sustantivo. Yo no sabía en inglés qué era eso en español, pero cuando lo vi en inglés, ah, entonces ya entendí que era la gramática en español. Y cómo se llama, sí, es importante lo del idioma inglés. Sí, Freddy. Freddy. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Fíjate, licenciado, que con esto de los empleos del mercado laboral en Guatemala, yo en realidad que no me he enterado muy bien, digamos, cómo está en sí, digamos, el mercado, pero en términos generales parece que sí hay demanda, ¿verdad? Una demanda un poco, digamos, aceptable. Lo único es que se ve que los mayores empleos son, digamos, tal vez técnicos y, digamos, empleos que no se requiere mucha especialización, por así decirlo, ¿verdad? Y en consecuencia también como estábamos comentando ahí, los salarios pues, rondan en lo mínimo o tal vez un poquito más, ¿verdad? Entonces, y con la relación a los pilotos. Desde el otro día sí yo vi un rótulo aquí cerca del perdón, del Cejusa, un rótulo ahí de una empresa que decía se necesitan pilotos y da la impresión de que rebajan los requisitos, ¿verdad? Porque decía que estaban requiriendo con licencia tipo B, ¿verdad?
y es para camiones de un tonelaje, digamos que supuestamente es Requiere, tipo A. Sí, pues, ¿verdad? Entonces, y siguiendo, digamos, con este tema de los pilotos en la costa sur, por ejemplo, yo voy mucho por allá y se dice que también hay mucha escasez, digamos, cuando está la zafra, por ejemplo, ¿verdad? Que no hay, que se requieren muchos pilotos para los camiones. Y en esta pasada zafra hubo bastante déficit de eso. Y se decía que mucho se debe a que se fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Buscando pues mejores salarios. Entonces dejaron esas vacantes y entonces los ingenios se quedaron pues con esos sus problemas, ¿verdad? Esos son uno de esos, prácticamente son digamos, uno de los aspectos por los cuales este sector que prácticamente es especializado, ¿verdad? Porque manejar un trailer, ¿verdad? Eso es algo complicado. Tengo un mi amigo que es trailero y él me decía que él ya dejó de trabajar eso porque trabajaba mucho de noche y se enfermó. Y entonces lo están va a llamar, así como comentó un compañero ahí, ¿verdad? Lo están va a llamar para que regrese, pero él por la enfermedad no quiere, ¿verdad? Pero se debe a eso, ¿verdad? De que hay mucha vacante en ese sector, ¿verdad? Y por otro lado, también les quería comentar que, digamos, en el sector, digamos, profesional, el empleo para los profesionales también es eh, una rama que está bastante complicada. Y uno de los factores es la competencia, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que tanta universidad que hay, tanto profesional que sale, ¿verdad? Entonces, la masa laboral que está saliendo de ofertas laborales es bastante alta, ¿verdad? Entonces, hay mucha competencia. Entonces, una de las consecuencias es que los salarios se reducen, ¿verdad? Ahí sí que el mercado pues, ubica los salarios, ¿verdad? Entonces, y eso también ha dado lugar al subempleo, ¿verdad? Yo tengo, digamos, en la profesión mía, ¿verdad? Que ya tengo, que es auditor, ¿verdad? Hay muchos colegas que pues trabajan de taxistas, ¿verdad? Andan en Uber o ellos mismos pues tienen su carrito y en eso trabajan. Hay otros que se dedican a trámites y así, ¿verdad? Pero es por eso, porque digamos, la competencia es mucha, ¿verdad? Y pues las plazas son limitadas, ¿verdad? Tanto en lo privado y no digamos en el sector público, que es bien complicado entrar ahí más que todo por la corrupción, ¿verdad? el Entonces, ciclismo. yo siento que, digamos, específicamente, digamos, en el sector profesional, sí estamos contando en la actualidad con muchos problemas derivados, uno, pues, de la competencia, ¿verdad? Entonces, pues, a ver cómo nos va, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra facultad de economía, ¿verdad? Yo siento que tal vez los que tenemos más oportunidades en un futuro, bueno, ya y en un futuro, seríamos los economistas, ¿verdad? Porque la experiencia que yo he tenido, digamos así, en las otras dos, auditoría o administración, sí es bien cerrado el mercado, ¿verdad? Precisamente por la competencia. Gracias, Licio. No, bien, Freddy. Yo pensé que en el caso de auditoría seguía bastante trabajo y había muchas oportunidades, porque siento que es una carrera que en todos lados tiene cabida. Pero en tu experiencia, en lo que has vivido, no hay tanto campo de trabajo como uno se imagina entonces de los auditores. Fíjese que, digamos, por ejemplo, Eh, en el sector público, ¿verdad? Se necesita en casi todas, bueno, todas las instituciones por ley tienen que tener auditor interno, por ejemplo, Sí, ¿verdad? Pero, como le repito, el problema es que para entrar en esas instituciones siempre pues es bien complicado por tantos problemas que hay, digamos, de contactos y todo eso, ¿verdad? O sea, sin contactos es bien difícil entrar, clientelismo. ¿verdad? Ajá, el clientelismo, exactamente. Y en el sector Privado. privado, el problema es que, digamos, uno es que hay bastante competencia y lo otro es que los salarios son bajos realmente, ¿verdad? Yo estuve yendo a hacer una asesoría y me quedé
querían pagar 4,000 quetzales mensuales. El proyecto era para 6 meses, ¿verdad? Entonces, y era una asesoría, pero había que estar ahí como que fuera trabajo permanente, ¿verdad? Entonces, esos son uno de los problemas que hay. Y por otro lado, pues los compañeros, bueno, la carrera también da para hacerlo en una forma independiente, ¿verdad? Pero el problema es que, por ejemplo, las firmas de auditoría, ¿verdad? Grandes tienen acaparadas a todas las empresas que necesitan, pues, estados financieros auditados, ¿verdad? Entonces ya para uno, digamos que es independiente, es bien difícil eh, conseguir ese tipo de trabajos, ¿verdad? Pero, digamos, el auditor como fungiendo como contador, ¿verdad? Sí puede conseguir, por ejemplo, las contabilidades, que es a lo que más realmente nos dedicamos, ¿verdad? No tanto a la profesión de auditor. Tal vez es un poco más accesible en la cuestión de contabilidades, ¿verdad? Pero en sí, la profesión es bastante complicada, ¿verdad? Sí, sí, no, bueno, no me Esa ha sido imaginé, mi pero experiencia. yo veo que estás en el mercado, Sí, ¿verdad? sí, ha sido mi experiencia y como le comento, también hemos eh, eh, platicado con otros compañeros, ¿verdad? Que están en la misma situación y realmente, pues, cuesta bastante conseguir, ¿verdad? Y la mayoría también busca en la Contraloría, ¿verdad? Que también es otro sector que utiliza mucho auditor, ¿verdad? Pero también el clientelismo, ¿verdad? Ok, Pero ahí gracias. vamos. Gracias, muy amables, excelente, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Fíjense que la comprobación de lectura que se había programado para este jueves de manera virtual, yo no me acordaba. Eh, esta semana, como nos tocó virtual, entonces la comprobación va a ser el próximo martes, ¿oyeron? Entonces los comento para que tomen nota. Ya no este jueves 24, sino que va a ser hasta el martes 29. Así es de que yo les pido de favor que no dejen de leer, sigan ahí con su lectura en sus noches de insomnio, para que el martes ya estemos con la comprobación programada. Bueno, el laboratorio 2 pues fue lo que se trabajó con Diego el día jueves de la semana pasada, el día viernes, pero no fue lo que nosotros trabajamos, y hoy quiero traer aquí algunos conceptos. Comentarios del laboratorio 2, como les decía, a grandes rasgos, alguien que quiera hablar algunos comentarios. Un comentario del laboratorio 2, jóvenes. ¿Qué tal, Lick? Lo único que ese día fue algo oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque cierto licenciado se enojó con nosotros, Lick. Ah, sí, muchas ustedes sí que también. Hoy sí hubo más participación, espero que así sigan. Bueno, a ver, ¿alguien quiere comentar algo del laboratorio? O ahí mueren. Pues yo solo le iba a decir, Lick, que la verdad es que no sé si sabía si había que calcular algo dentro de los números que usted colocó ahí, o simplemente era brindar un análisis que Un más o menos análisis con entendí que las estaba, cifras. No que era solo estaba. un análisis, una apreciación. Va, ahí estamos. Entonces, solo eso quería salir de dudas porque quiero saber si se estuvo bien o mal. No, Gracias. no, solo era una apreciación. Bueno, hoy les voy a comentar eh, algunas definiciones de economía para que ustedes también las empiecen a utilizar en su vocabulario. ¿Verdad, jóvenes? De que es importante también, como dice el dicho, no basta con serlo, también hay que parecerlo. Entonces, hoy les voy a comentar algunas definiciones de los ciclos económicos. Bueno, fíjense que tomé esta fotografía. Esta es una fotografía del PIB de Guatemala, la economía de nuestro país. Y empiezo este comentario con una pregunta. ¿Puede el gobierno o el Estado influir en la economía mediante su gasto? Sí. Sí. Afirmativo. ¿Cómo,
¿Cómo puede influir María José Sierra? ¿Qué fue la que habló? Eduardo Ernesto también respondió, pero yo también le dije que sí. ¿Está en el banco o está en su casa? Estoy en mi casa, gracias a Dios. Ah, bueno, yo pensé que está ahí con Magda. Bueno, a ver, Eduardo, tuyo, te paz. A la liga. Sí, o sea, sí puede influir porque ahí sí que es parte fundamental de lo que se podría denominar como el PIB al final, porque es el gasto de gobierno. Entonces, existen algunos métodos o algunas formas en las cuales el gobierno puede ampliar su gasto, beneficiando algunos sectores de la economía que a su vez ahí sí que derivaría en un mayor consumo también, una mayor producción, una mayor demanda. Entonces, sí, es posible que el gasto de gobierno eh, ahí sí que pueda afectar Sí, pues la pues, economía. muy bien. Fíjense que yo hace algunos años trabajé en una secretaría de la vicepresidencia, de la vice, el tiempo Jimmy. Y ahora uno lo dice abiertamente porque ya pasó de moda Jimmy, ¿va? Pero fíjense que muchas veces la gente en la calle habla pestes cuando el gobierno da un puente. O sea, si un asueto cae día jueves, dan viernes para hacer un fin de semana largo. Ajá, muy bien, una política fiscal expansiva. O si un asueto cae día martes, dan el día lunes y hacen un fin de semana largo. Entonces la gente en la calle dice, sí, que los burócratas huevones que trabajen, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes de que eso tiene un trasfondo económico, porque incentiva el consumo, incentiva el gasto. Si usted no tuviera tiempo para gastar, ¿de qué le sirve trabajar? ¿No? Entonces, igual el gobierno con su gasto puede tener una influencia en la actividad económica. Si el gobierno decide aumentar su gasto, pensemos en contratar más policías, más médicos, más maestros, ¿verdad? Más, no sacar los que están y poner otros, sino que contratar más maestros. Entonces, viene un efecto multiplicador, porque va a haber más gente con trabajo, esa gente va a demandar más bienes y servicios y por lo tanto va a haber más producción porque tiene que haber quien produzca esos bienes y servicios. Entonces, aquí tengo esta fotografía del PIB de Guatemala desde 1950, porque la variación es 51 respecto al 50, que es desde donde se tiene cálculo, se tiene información de cálculo del PIB de Guatemala. Entonces, nosotros vemos que en promedio, en estos 70 y pico, ¿cuántos son? Vamos a ver, 50, 80 años casi. La economía de nuestro país ha crecido en promedio 3.8%. Esa es la tasa de crecimiento promedio. No es lo mismo que PIB potencial. El PIB potencial sabemos nosotros de que es la producción con los factores plenamente ocupados. Ese es el PIB potencial. De acuerdo con lo que yo entiendo, las estimaciones del FMI, en Guatemala el PIB potencial es 3.4%. No sé si tiene algún dato, María José, que me pueda corregir o estoy en lo correcto con el 3.4% de PIB potencial que es de Guatemala. Según yo, está en lo correcto, Lico. Muy bien, gracias. Entonces yo lo que entiendo que eso es lo que dice el FMI. Entonces, no es lo mismo PIB potencial que el promedio. Es decir, que Guatemala en los últimos 80 años, en 80 años, ha crecido por encima del promedio, del PIB potencial, perdón. En promedio 3.8 y 3.4 y una brecha de 0.4. En esta fotografía que vemos del PIB de Guatemala, hay años en los que la economía ha estado en recesión. Esto es lo que se conoce como la década perdida, los años 80. Y aquí está la crisis de la pandemia y aquí está la crisis subprime de Estados Unidos. Pero algo que me llama la atención y quiero mencionar es, por ejemplo, esto del año 76 y la expansión 77-78. Ahorita que hablo de los temblores, ¿verdad? Fíjense que yo que vivo en Antigua he escuchado de algunas personas que dicen que ese martes que tembló, se recuerdan, creo que fue hace 15 días, en realidad no fue no fue un temblor, sino que fue un terremoto pequeño de una magnitud
pequeña, porque cuando hay un temblor fuerte, pues tiembla y ahí quedó todo. En cambio, han habido muchas réplicas después de ese temblor. Entonces fue un terremoto de pequeña magnitud lo ese día, porque han habido muchas réplicas. Entonces, hablando un poco de terremotos, en Chile hay una bebida también que le dicen terremoto, que es así pega un patín. Bueno, después del año 76, y en el 77-78, pues se dio una reconstrucción. Y en Guatemala se formó el Comité Nacional de Reconstrucción, que es lo que es ahora CONRED. Entonces, una expansión porque vinieron más préstamos, el gobierno emitió bonos, y entonces en ese plan de reconstrucción nacional hubo una expansión económica. Vemos en los años cuando terminó la primavera democrática también hay una expansión económica. Y en los años de la primavera democrática, pues el Estado construyó la Ciudad Olímpica en la zona 5, el estadio que ahora se llama Doroteo Guamús Flores, el Palacio de los Deportes, entre otros recintos deportivos se construyeron en esa época. Entonces esa inversión también incide en el crecimiento de la economía, no solo por el gasto en construcción propiamente, sino que también hay contratación de personal. Pues se contratan más albañiles y estos albañiles demandan más bienes y servicios, etc. Vemos la famosa década perdida. Le dicen así a los años 80 porque no solo en Guatemala, sino que en América Latina se dio este fenómeno, una recesión económica. En el caso particular de Guatemala, pues estaba en su pleno apogeo el conflicto armado interno, el gobierno gastando en el ejército un gasto militar, eso ahuyentó las inversiones, disminuyó las exportaciones, había una política que se llamaba control de cambios, es decir, que el Banco Central limitaba la tenencia de divisas a las empresas y a las personas. Había escasez o no había reservas monetarias internacionales. Entonces, a final del año de la década de los 80, en 1990, se dio la inflación más alta de Guatemala, 60% en junio del año 90. Entonces, vemos nosotros que esta década fue muy, pero muy complicada y para la economía, no digamos, aquí lo vemos ilustrado. En el año 83, si no estoy mal, también se creó el impuesto del IVA. Estaba en el gobierno de Ríos Montt, crearon el impuesto del IVA. En ese tiempo que estaba la telefonía Guatel, que era del Estado, pues de ahí salía para pagar la nómina del gobierno, porque en realidad había poca recaudación tributaria, no habían exportaciones, imagínense. Entonces crearon el IVA, no hay problemas muy serios. Y en el año 88 se dio la política de ajuste estructural. Vino el Fondo Monetario Internacional y convocó a todos los países de América Latina junto con el Banco Mundial y les dijo qué tenían que hacer para ajustar sus economías porque tenían problemas muy serios. Y alguien me decía recientemente de que quedaron dos cosas pendientes de las políticas de ajuste estructural, porque dentro de ellas estaba reducir el Estado. Ese era el mandato, esa era la consigna, reducir el Estado. Pero las dos cosas que quedaron pendientes, me decía alguien, es quitarle el aporte a la Universidad de San Carlos y unificar las clases pasivas. Es decir, de que ya no haya plan de prestaciones de la USAC, del Banco de Guatemala, el IPM, etcétera, sino que sea ni el IX, sino que sea un solo régimen de clases pasivas. Y se da actualmente de que hay jubilados, hay gente que recibe jubilación del IX, del gobierno, a veces de la Universidad de San Carlos. Entonces, lo que pretendían esas políticas de ajuste estructural era hacer un solo sistema de prestaciones. En el año 88 que se dio las políticas de ajuste estructural y el famoso neoliberalismo, etcétera, entonces nosotros vemos que la economía de Guatemala, pues mal que bien, empezó a tener un mejor desempeño. En otro salón alguien decía, bueno, la famosa estabilidad macroeconómica, ¿de qué nos ha servido? Si actualmente pues, seguimos con los problemas de pobreza, desigualdad, hambre, etcétera. Es cierto. Sin embargo, en esta década de los años 80, pues aquí se ansiaba la estabilidad macroeconómica, porque habían desbarajustes en el tipo de cambio, se liberó el tipo de cambio,
Antes del año 83, la economía de Guatemala estaba al 1 por 1 con el dólar, el quetzal respecto al dólar, la paridad era 1 por 1. Se liberó el tipo de cambio en el año 83, no había reservas, recesión económica. Entonces, en esta época se hablaba de estabilidad macroeconómica. Bueno, ahora ya se tiene la famosa y ansiada estabilidad macroeconómica de hace 40 años. Entonces, ahora ya tenemos que apuntar a otro lado, porque esto ya es una conquista. Vemos aquí esta caída, no es una recesión económica, esto es 2008-2009, la crisis subprime. En Estados Unidos traemos nosotros de que se dio una crisis, ¿sí, María José? Y que es que me surgió una duda con lo que dijo de que, no me recuerdo en qué año dijo, pero de que en su momento había como planteado la posibilidad de que no tuviera su propio plan de prestaciones, por ejemplo el Vanguard, la USAC, sino que fuera uno solo. Así funciona Costa Rica, ¿no? Sí, casi todo el mundo así funciona. Chile, México, Costa Rica, así funciona. Hay un solo plan de prestaciones y eso abarca a todos los empleados. Pero digamos, pero es un solo fondo, pero con varias instituciones. Exacto. Y yo decido con qué institución voy a cotizar mi fondo de pensión, digamos. No, vamos, en esos países es uno solo. Lo que pasa es de que lo que le dan a usted de jubilación está en función de sus aportes. Sí. Pero es un solo. O sea, es un solo régimen de clases pasivas. Al final, eso es un régimen de clases pasivas. Y en otros países está unificado. O sea, no hay plan de prestaciones del Ejército, del Banco de Guatemala, del IX, de la Universidad de San Carlos, sino que está en uno solo todo. Y entonces hay diferentes tablas o escalas. Y es de acuerdo a los aportes que hizo usted. Entonces en los años 80, en el año 88 específicamente, cuando se dio el consenso de Washington, que fueron las políticas de ajuste estructural para América Latina, que de ahí fue donde vino el gobierno de Estados Unidos y el FMI le ordenó a todos los países que están en conflicto armado interno de Centroamérica que tenían que firmar la paz. En ese tiempo ellos ya percibían la caída del socialismo, del muro de Berlín y del socialismo en Rusia. Y a los 4 o 5 años de eso ya se dio ese cambio en la humanidad y en América Latina empezó las políticas de ajuste estructural, empezaron a privatizarse muchas entidades del Estado, a buscar la forma de hacer más pequeño el Estado. El Fondo Monetario tenía la visión de que éramos países que representábamos una carga social muy alta, porque no salía de impuestos el mantener un Estado grande, sino que era más que todo de préstamos. Entonces, de esa forma lo enfocaron para que se hicieran los ajustes. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Esas son las ideas de los Chicago Boys. No, los Chicago Boys fue antes de los años 70, cuando estaba la crisis del petróleo, cuando surgió Milton Friedman. Esto fue propiamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington en el año 88, cuando estaba Reagan en el gobierno. Ajá. Entonces, de ahí vinieron las políticas de ajuste estructural. Es que miren, el problema era... neoliberales. Sí, las políticas neoliberales de los años 90. Miren, lo que pasa es que el problema era en esa época de que muchos países de América Latina estaban muy endeudados. Brasil era el más endeudado de América Latina, México, Nicaragua, estaban endeudados hasta Perú, chica, no digamos Perú. O sea, incluso en Perú llegó el extremo el presidente que se llamaba Alan García en esa época, de decir que no pagaban la deuda y que a ellos les valía gorro. No tenían para pagar deuda, no pagaban. Y entonces se le fue toda la comunidad internacional encima y se armó un problemón. Entonces, ese consenso de Washington buscaba muchas políticas de ajuste estructural muy fuertes para América Latina. Argentina, ahorita voy a ver, en Argentina incluso les lograron pagar la deuda al Fondo Monetario en la década de los 2000. Argentina les pagó la deuda, los peronistas pagaron la deuda y cerraron la oficina del fondo que había en Argentina, porque había muchas presiones del FMI hacia los países de América Latina. ¿Sí, Omar, qué vas a decir?
Lick, una pregunta, ¿existe algún riesgo respecto a eso que estaba hablando del plan de pensiones y jubilaciones del Estado? Más ahora que estamos viendo una tendencia a contratación con renglones fuera de prestaciones de la ley. Sí, jóvenes, a ustedes les toca defender eso. Miren, ustedes que ahorita están empezando a cotizar en el Seguro Social, ustedes la mayoría son menos de 25 años, no están empezando cuando tengan 60 años, pero Dios mediante van a llegar. Y dentro de 30 o 40 años, a ustedes les va a tocar comer mierda. Disculpen que se los diga de esa forma, pero si ustedes como jóvenes, esta generación, permite que después le aumenten al tiempo de edad de jubilación, le aumenten a las cuotas de cotización, que los patronos ya no quieren pagar el seguro social, etcétera, 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 cuando ustedes tengan 60 años, nadie por ustedes, en serio. Y los jóvenes de ahora, yo lo tengo con hijas adolescentes y conozco muchachos, platico con estudiantes, nadie piensa en un plan de prestaciones. Nadie sabe ni qué es eso. Y miren, jóvenes, es muy importante porque la tendencia, más que todo del sector privado, es a desaparecerlos. Por ejemplo, y creo que Frey no me dejará mentir en su calidad de auditor. Cuando una empresa paga la nómina, al trabajador le retienen 4.83%. Pero por aparte el patrono del salario que le está pagando al trabajador aporta 10% al IX, 1% al INTECAP y 1% al IRTRE. O sea que el IRTRE y el INTECAP lo mantienen los patronos, no los trabajadores. Pero los patronos, ese pago que hacen, lo pueden deducir del ISR. ¿Estamos bien, Freddy? Así es gasto deducible. ¿Y también del ISO o solo el ISR? Bueno, como el ISO es un anticipo al ISR, pues prácticamente sí, ¿verdad? También lo afecta. Bueno, entonces, generar empleo en Guatemala es caro. O sea, no es solo pagar salarios, sino que pagar ese 12% adicional. Y entonces puede decir el patrono, bueno, en vez de pagar 10% de X, mejor voy a pagar solo 5%. Acuérdense que ese 10% que va para el X, no todo va para la red hospitalaria del X, sino que hay una parte que también se distribuye para el tema del IBS. Creo que es el 4%, no estoy seguro, pero ese porcentaje que paga el patrono, hay una parte que también va al IBS y también de lo que retienen al trabajador. Entonces puede hacer que el patrono diga mejor que todo lo pague el trabajador, ¿verdad? Porque es para él su pensión. Otra cosa, en Guatemala, si bien es cierto, el gobierno le debe al IX lo que está acumulado de 40 años, las empresas privadas juntas le deben más al IX que lo que le debe el Estado. Entonces, que a veces se sataniza el Estado de que le debe al IX, y es cierto, le debe como una cuota atrasada de 40 años. Pero las empresas juntas al IX le deben más de lo que le debe el gobierno. Entonces todo el mundo habla del IX, todo el mundo aquí y allá, pero nadie quiere aportar, nadie quiere entrarle. Y entonces cada vez las reservas matemáticas del IX se van haciendo menos. Las pensiones del IX son bajas y el tema más preocupante del IX es de que usted recibe su pensión el día de hoy. De aquí a que le den un ajuste en su pensión, va a llevar años. Otra cosa, le han aumentado a la edad de recibir la jubilación del IX, creo que a 63 años, es como ustedes. Quienes empezaron a cotizar en el 2013, creo que empiezan a recibir el beneficio del IX a los 63 años, se podrían jubilar. Entonces, nosotros miramos estadísticamente, la esperanza de vida en Guatemala es 65, 67 años. Si le siguen subiendo a la edad de jubilación del IX, estadísticamente vamos a estar muertos. También lo de los planes de pensiones en el gobierno de Álvaro Colón, con esta señora Sandrita, que es el puro demonio, con respeto de quienes la admiran, ella le va a ganar a los planes de pensiones, porque en Guatemala ha existido la inclinación del sector privado de unificar los planes de pensión y lo venden con el dulcito diciendo de que van a ser mejores las pensiones. Pero jóvenes, el patrono cada vez quiere menos cargas. Entonces,
dice, bueno, mejor que hayan planes de pensión privados. Y ahorita creo que hay un banco, el Sistema Grande, que ellos están promoviendo los planes de pensiones. Y las empresas es lo que quieren. Bueno, si el trabajador quiere pensión de por vida, que la pague él desde que es joven, que pase 30 años pagando un plan de prestaciones privado y que le dé sus jubilaciones esa entidad financiera. La verdad que es un tema muy delicado, es un tema para tesis, aunque cada vez los jóvenes no quieren hacer tesis, pero hay mucho de qué hablar en eso de los planes de pensión. Pero sí es un deseo, un mal deseo del sector privado y organizado en el país de que ya no hayan planes de pensiones, porque como se llama, representan una carga para ellos. Y si ustedes, la generación de ustedes, permite de que desaparezcan esos planes de pensión, específicamente el IBS del IX, cuando lleguen a 60 años lo van a lamentar, porque no va a haber quien por ustedes. Entonces, disculpe que me ha extendido un poco con el tema, pero sí es bastante complejo y delicado para las generaciones que vienen como ustedes y mis hijos. Bueno, perdón que me haya extendido un poco en el tema. Esta información del 3.8 es una proyección del Fondo Monetario Internacional para el año 2030. En realidad, Guatemala va a crecer en su promedio durante los próximos años. Entonces, ¿es una condición para el desarrollo, el crecimiento económico? Sí, pero no es que todo el mundo se beneficie. Porque del crecimiento económico, si ustedes miran aquí, que en promedio ha crecido la economía 3.8%, en realidad no se ha traducido eso en desarrollo para nuestro país. Somos un país con alta concentración de riqueza y entonces ese 3.8, esos periodos de bonanza económica, pues no nos hemos beneficiado todos. Muy bien, aquí tengo algunas definiciones de economía que quiero que platiquemos. Entonces, para empezar, ¿qué es economía, jóvenes? ¿Alguien que me pueda decir qué es economía? Sí, son los métodos de estudio de de los recursos y las necesidades humanas. Muy bien, gracias Camilo. A ver, alguien más, ustedes que están a punto de ser economistas, alguien que me dé su definición de economía. Ya Camilo nos dio una, a ver ustedes, los demás, ¿qué definición? Buenas noches, Elic. Buenas noches, Kenneth. Pues bueno, para mí la economía es básicamente la ciencia que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones para administrar los recursos que en su mayoría son limitados. Es decir, cómo se produce, cómo se va a distribuir, van a consumir, cómo se va a consumir, etcétera. Tomando en cuenta la premisa que si todo lo que se va a producir va a alcanzar para todos, ahí entran las preguntas dentro de una investigación, ¿va? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Para quiénes vamos a producir? Entonces, la economía no solamente se va a enfocar en temas de dinero, sino que también abarca en gran manera la toma de decisiones como población. Muy bien, gracias, Kenneth. Excelente. ¿Alguien más que nos dé su definición de economía? Y si no, pues seguimos con la clase. Licenciado. Sí, le voy a dar dar mi tu definición. Te escuchamos. Sí, ese es el estudio de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así en forma general, ¿no? Muy bien, excelente, gracias. A ver, Omar. La última, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Nosotros vamos buscando esa eficiencia, ese equilibrio. Muy bien. Excelente, jóvenes. Así que cada quien tiene su definición de acuerdo a sus conocimientos y a su experiencia en economía. Y como les dije yo hace algunos días, yo me he encontrado con que mucha gente que no es economista habla de economía y está bien, pues todo el mundo habla de economía, todo el mundo lo ve desde su punto de vista y nosotros como economistas pues tenemos que tener autoridad sobre el tema porque
Eso nos hemos preparado durante 5 años, como mínimo. Bueno, primero que todo, vamos a decir que la economía es una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es una ciencia? Vámonos un poco filosóficos. Así como diría la canción de Chente, hablando de mujeres y traiciones, hablando de economía y definiciones, se fueron acabando las botellas. O sea, no son mentiras. Es un conjunto de métodos que siguen el método científico. Ah, muy bien. Sí, sí, eso es excelente. Esa es una ciencia. Una ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados y lo que le permite la sistematización es a través del método científico, ¿verdad? Entonces, hay ciencias nuevas, las ciencias de la computación. En realidad son ciencias nuevas porque son conjuntos de conocimientos que están sistematizados. Fíjense, jóvenes, de que yo he platicado con algunos matemáticos y ellos dicen, algunos matemáticos, ¿verdad? Dicen de que la estadística no es ciencia, sino que es una disciplina de la matemática. Mientras que los versados en estadística, los estadísticos, dicen de que sí es una ciencia la estadística. ¿Qué piensan ustedes? Pongamos un poco filosóficos. Hay tiempo. No es una ciencia. Yo pienso que no es una ciencia. ¿La estadística es o no es? No es. No es ciencia. ¿Por qué? Lo que sucede es que sí se apoya de teoremas matemáticos y sí tiene algunas metodologías, pero como al final siempre existen márgenes de errores bastante significativos, entonces pensaría yo que es bastante subjetivo. Por eso pienso yo que no es una ciencia como tal. Es una disciplina de la matemática. Muy bien. Licenciado, Sí, fíjese Freddy. que sí es bien, bien interesante eso, pero digamos desde mi punto de vista, bueno, es un poquito difícil separarlo, ¿verdad? Y tal vez hay que leer más, pero creo que sí es una ciencia, porque a mi modo de ver, es algo especializado, es un campo especializado, ¿verdad? En el cual actúa. O sea, tiene métodos propios, cómo desarrollar eh, todos los procedimientos necesarios para llegar a las conclusiones que se llega cuando se aplica la estadística y se aplica a distintos campos, ¿verdad? Se puede, o sea, prácticamente se puede aplicar a todos los campos de las demás ciencias, ¿verdad? Entonces es algo especializado y por este punto considero que sí es una ciencia que va muy de la mano con la matemática, ¿verdad? Y puede ir también muy de la mano con otra ciencia, ¿verdad? Pero es muy particular, ¿verdad? Muy bien, Gracias. gracias. Freddy, a ver, Omar y Magda. Sí, lo que pasa es de que yo, bueno, mi perspectiva con respecto a la ciencia es el objetivo como tal lo que engloba esa sistematización de conocimientos. Por ejemplo, la ciencia económica engloba todos los conocimientos económicos que nosotros pues llevamos descubriendo a través de doctrinas, estadística justamente. La matemática como tal también tiene un englobo de conocimientos directamente de la ciencia matemática y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde me cuesta encasillar a la estadística como una ciencia como tal, porque su orden de conocimientos es auxiliar ese surge mientras que la economía vemos sus rasgos desde la temprana edad primitiva, entonces desde ahí nos empezamos nosotros a crear ese conocimiento relacionado a lo económico, a la utilización, la eficacia de los recursos, pero la estadística no tiene ese fin, por eso como tal, desde mi punto de vista no es una ciencia. Ok, gracias, Omar. Y a ver, Magda. No, pues yo solo aportar de que la estadística, yo en lo personal sí la considero como una ciencia porque, o sea, para llegar a ciertos datos que queremos saber, hay que ir realizando los procedimientos paso a paso. Lo que en la parte subjetiva sería la forma del análisis, pero en el 80% de los datos sí
se requiere un proceso. Muy bien, gracias, jóvenes. A ver, Brandon. Sí, licenciado, yo pensaría que sería como comparar por ejemplo, la física y la química, que si bien pueden aplicar los mismos principios o métodos, sistemas, eh, pero en diferentes escenarios o contextos. Esto considero yo. Que si bien son los mismos principios o metodologías, pero en diferentes escenarios. Ok, gracias, Brandon. Bueno, yo la verdad de que creo que cada quien tiene sus argumentos para decir si eso no es la estadística una ciencia. Pero digamos, partamos de que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, ¿verdad? Que son comprobables en la realidad. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la economía sí es una ciencia, pero como es una ciencia social, muchas cosas son muy subjetivas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? No se pueden comprobar fehacientemente en la realidad. Igual la estadística. Ya la estadística a nosotros nos da información, nos da resultados. Pero digamos que nosotros lo podamos ver a simple vista, lo que nos dice la estadística no siempre va a ser posible. Acuérdense que está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y en el caso de la estadística descriptiva es la que ordena los datos y la inferencial es la que nos permite hacer análisis. Y cómo se llama, métodos de ordenamiento de datos, hay muy diversos y complejos. Entonces, yo siento que por ahí va la parte donde algunos dudan si eso no es ciencia, la estadística, pero bueno, ahí sí que quería filosofar un poco con ustedes. Lo que quiero aquí en la clase esta noche que hablemos es de economía. Y primero que todo vamos a decir que la economía es una ciencia social. No es una ciencia humanística como la medicina, ni tampoco es una ciencia exacta como la matemática, sino que es una ciencia social. Estudia las elecciones que toman las personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad para encarar el problema principal de la economía. El problema que la economía siempre busca resolver es la escasez. Yo nunca he escuchado que alguien diga que los recursos son abundantes. Siempre encontramos el problema de la escasez. Y en función de resolver el problema de la escasez, pues la economía tiene muchas técnicas, muchos métodos, en fin, para resolver ese problema. Y creo que a eso nos enfocamos nosotros, para resolver el problema de la escasez. Entonces, primero, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados, comprobables en la realidad y tiene leyes, principios y categorías propios. Esto es muy importante porque nosotros estamos hablando de que tiene cosas que la distinguen de las demás. Entonces, primero hablemos de leyes de la economía. Yo aquí menciono la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de Ockham. Fíjense que yo trabajé en el curso de microeconomía más o menos 11 años, ahí en la Mariano Gálvez. Y fíjense que a mí me gusta, ahora ya no tanto, porque ahora son en PDF y se pueden conseguir más fácilmente, pero siempre me gustó, cuando tenía un poco de tiempo y algo de plata en la bolsa, en la zona 1, visitar ventas de libros usados. Se conseguían muy buenos libros. Entonces compré algunos libros de micro. Y fíjense que hay un autor, me gustaba mucho porque él decía de que no hay ley de oferta. La ley de la demanda sí existe, es una ley económica y la ley de oferta no. Y entonces él decía de que en la ley de la demanda dice de que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Baja el precio, sube la cantidad demandada. O sea, aumenta el precio, baja la cantidad demandada. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada. En el caso de la oferta es, aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Baja el precio, baja la cantidad ofrecida. Ahora bien, este autor decía
de que en el caso de la ley de oferta no es ley, porque si bien es cierto, aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, hay un momento en el que el mercado se satura de oferentes, porque está subiendo el precio. Entonces, diríamos en buen chapima, entonces toda la mara empieza a vender eso, ¿verdad? Como están aumentando el precio, pues no sé, de las motos, entonces proliferan la venta de motos. Entonces hay un momento en que el mercado va a estar saturado y empieza a bajar el precio, empieza la competencia. Entonces, por eso ese autor decía que no existe la ley de oferta. También es discutible, jóvenes, no es algo que esté grabado en piedra. Y en el caso de la ley de Ocum, que es una ley económica, está relacionada con el PIB. Pero yo me recuerdo que esa ley dice que aumenta 3% el empleo, aumenta 1% el PIB. Y viceversa, baja 3% el empleo, baja 1% el PIB. Entonces son leyes económicas, principios económicos. Bueno, está el principio de racionalidad económica. Dice que toda persona, todo individuo, siempre tratará de utilizar sus recursos escasos de manera racional e eficiente, con el fin de maximizar o optimizar la satisfacción de sus necesidades. Y creo que es lo que hacemos nosotros todos los días. Siempre, pues nuestros recursos son escasos, nunca vamos a tener recursos abundantes. Entonces, en la mañana vamos en nuestro medio de transporte, bus, carro, camión o bicicleta o moto, pensando, bueno, aquí tengo tanto para el almuerzo, tanto para la gasolina, para un bichicle. Entonces uno pues siempre va buscando la forma de hacerlo pues más eficiente su gasto. Por supuesto que siempre hay algunos sobresaltos y algún frenesí en los centros comerciales, entonces ahí viene la publicidad que nos dice que te lo mereces. Si tú siempre lo deseaste, te lo mereces, para eso trabajas. Y categorías económicas son palabras propias de una ciencia. Entonces, nosotros decimos valor, pues es una palabra propiamente de la economía. Y Marx decía que valor, o sea, un bien vale por el trabajo incorporado, mientras que los clásicos decían que un bien tiene valor por su escasez. Hay otras categorías económicas, menciónenme otras que son propias, son palabras propias de la economía, como cuáles me pueden mencionar, que si uno las dice está hablando de economía. Utilidad marginal, muy bien. Fíjense que en economía la palabra marginal se refiere a una unidad adicional. Entonces, fíjense que yo a veces cuando trabajo ya tarde, y se lo mencionaba alguien hace poco, ya estoy en mis rendimientos decrecientes, le decía ahí, ¿qué es eso? Que en la medida en que uno aumenta una unidad de trabajo, una hora más de trabajo, hay un momento en que ya cada vez es menos productivo. Entonces son categorías propias de la economía. Gracias. ¿Alguien más? Otra categoría económica. Ahí podría entrar también el valor de uso y el valor de cambio. Sí, valor de uso, valor de cambio. ¿Se recuerdan eso? Pura economía política. Muy bien, Freddy. Valor de uso y valor de cambio. ¿Alguien más iba a decir algo? Escuché una voz que se apagó. Catalaxia. Pucha, ¿eso qué es, mucha? Me parece la catachinfla, la de Chabelo. Catalaxia, ¿qué es eso, mucha? Me suena como a catarsis, que dicen los psicólogos, tuvo su catarsis. ¿Qué es esto, catalaxia, vos? Por ahí recuerdo que es como una ciencia de los mercados, pero no ciencia, sino que es una categoría que hace referencia al ordenamiento de los mercados. La menciona Mises en su libro de la acción humana. Ajá. Pues mira, cada día se aprende algo nuevo. Voy a investigar un poco más sobre la catalaxia porque no había escuchado. Gracias, Luis Méndez. Sí, ceteris paribus, o que ceteris paribus es una locución latina. O sea, es una palabra en latín que quiere decir mientras todo permanezca constante. Acuérdense que el idioma que hablamos proviene del latín. Muy bien, a ver, nuestra bandera, Katie Valesca Miss Urrutia. ¿Está por ahí, no?
Aquí estoy, Lick. A ver, Es, Kate, díganos una categoría económica, la que a usted no, más le gusta. no, no sé, la plusvalía puede entrar ahí. Sí, sí, muy bien, gracias, excelente. La plusvalía es una categoría económica, es una palabra propia de economía. Y entonces vemos nosotros de que hay muchas palabras que son propias de la ciencia. Entonces, la economía sí es ciencia porque tiene leyes, tiene principios y tiene categorías. Entonces, la economía es una ciencia social y no una ciencia exacta ni humanística, porque estudia a la persona en su interacción con los demás dentro del proceso productivo. Muy bien. Entonces, aquí tengo algunas definiciones que considero importantes que las manejemos con propiedad. Primero, el crecimiento económico. Crecimiento. Vamos a decir de que el crecimiento es una variación relativa. Estamos comparando la producción de un año respecto a la producción del año anterior. Y entonces sacamos una tasa de variación relativa, un porcentaje, y eso es el crecimiento. Tasa de variación del PIB positiva con respecto a la del periodo anterior. Ya que estamos aquí con Katie, ¿usted cómo se transporta? No le voy a pedir jalón, güey, en moto, en carro, en bus, bicicleta, tampoco le voy a pedir jalón. En bus, Ah, no maneja moto ni carro. no. No, todavía. A ver, ¿alguna compañera linda maneja moto? No le va a pedir jalón. Ah, bueno, están en carro, o sea, pues. Ya, moto. A ver, Linda, cuando usted va ¿cuál es la velocidad máxima del periférico? A ver si sabe, no sé si sabe conducir. No es lo mismo saber manejar que conducir. Entonces no pasa por el periférico, entonces. Bueno, depende si no hay o no hay retén, dice Omar. No, miren, muy bien, Javier, así es. La velocidad máxima en el periférico es 70. Entonces, por ejemplo, si usted va a 70 y a lo lejos mira que se atraviesa un camión, baja la velocidad a 50 y el vehículo se mantiene en movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una desaceleración. Entonces, en el caso de la economía, es una tasa de crecimiento del PIB, pero menor a la del periodo anterior. Entonces, si la economía el año anterior creció 3,8 y el siguiente 3,7 o 3,5, esa es una desaceleración. ¿Hay producción? Sí. ¿Hay crecimiento económico? Sí. Pero cuando comparamos la tasa de variación es menor. Recesión. Lo aclaro porque fíjense que muchas veces incluso la prensa lo presenta como sinónimos la recesión y la desaceleración. Y son diferentes. Una recesión es periodo de baja significativa en el PIB, ingreso y empleo totales que suelen durar 6 meses o un año y que está marcado por extensas contracciones en muchos casos, en muchos sectores de la economía. Una recesión es cuando la tasa de variación es negativa. Repito, una recesión cuando la tasa de variación es negativa. Entonces, algunos autores dicen, una recesión económica es cuando el PIB trimestral durante 2 trimestres consecutivos es negativo. Y hay quienes dicen que cuando el PIB anual es negativo es recesión. Al final de cuentas, aquí lo que interesa es que cuando la tasa de variación del PIB es negativa, ahí ya estamos hablando de una recesión económica. Y depresión no es la que le entra a algunos de ustedes o nos ha entrado porque a todos hemos sufrido de amor. Una catarsis voy a tener aquí, ¿verdad? Bueno, una depresión no es así como que su crush les hizo el feo, no les hizo caso su crush, no les correspondió su crush, sino que una depresión es cuando hay una fase grave de decrecimiento de la actividad económica, es decir, una recesión pronunciada. Tropical, ¿cómo así tropical? Una depresión tropical. Ah, no es otra cosa. Pero suele traer una disminución importante del PIB, quiebra de empresas y bancos, tasas de desempleo altas y la congelación del crédito en la economía
acompañadas por hundimiento en las bolsas, pero no en las bolsas de los pantalones, sino que en las bolsas de valores, que provocan pérdidas de valor alarmantes y el pánico entre los inversores. Se podría considerar que una depresión es una gran recesión económica, una recesión económica extendida. En la literatura económica, una de las depresiones más conocidas es la de 1929 a 1933. Hay quienes le dicen la depresión de los 20 o de los 30. Es la primera y es como que la más ilustrativa de la literatura económica. Y en realidad, en esa época, pues se empezó a reflejar la depresión económica por la caída en las bolsas de valores. Es decir, que se negociaba cada vez menos acciones en las bolsas de valores. Pero en el caso de nuestro país no podemos ver eso porque las empresas guatemaltecas pues no cotizan mucho en bolsa. ¿Por qué creen ustedes de que no cotizan en bolsa? No abren sus acciones, no sacan a vender acciones al público. Y la infraestructura, la legislación en Guatemala de bursátil está actualizada. O sea, la legislación y la infraestructura en Guatemala sí se presta para que las empresas vendan acciones. Pero ¿por qué creen ustedes que las empresas guatemaltecas no salen a vender acciones en el mercado guatemalteco? Imagino que hay dos razones. Una es porque el mercado de capital de riesgo es muy pequeño en Guatemala, y dos, porque no quieren llenar los requerimientos necesarios para que una empresa sea pública. Es más fácil manejar una empresa cuando es privada. Muy bien, en pocas palabras, son muy conservadoras. Es decir, que si una empresa cotiza en bolsa, tiene que hacer pública su información. O sea, y detallada, estados financieros detallados. Indicar cuánto es lo que gastan, compran, etcétera, de forma, no al nivel de detalle de qué empresa le compraron, ¿verdad? Pero sí detallada en los estados financieros para poder cotizar en bolsa. Entonces, en la idiosincrasia del guatemalteco hay mucho temor y desconfianza respecto de eso. Dicen los financieros que el valor de una empresa se mide en función del precio de sus acciones. Pero si aquí en Guatemala una empresa no cotiza en bolsa, entonces yo no puedo definir si está bien posicionada o no, si es cara o no por sus acciones. En el caso del tema que estamos ahorita hablando de la depresión económica, en Estados Unidos se empezó a ver que en su momento, desde el 29 al 33, que las bolsas de valores estaban cayendo. Es decir, de que los precios de las acciones de las empresas eran menores. ¿Pero por qué? Porque estaban teniendo pérdidas. Y entonces eso se contagió al resto del mundo. La última crisis más conocida en la literatura económica y que ya es una depresión económica fue la del 2008-2009, la crisis subprime, que es la que nosotros tenemos como que pudimos haber vivido. Esta crisis subprime se originó cuando las Torres Gemelas del año 2001. ¿Cómo está todo relacionado? Con el atentado a las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos empezó a aumentar su gasto en armas y también a incentivar el crecimiento de la economía bajando las tasas de interés, la Reserva Federal. Entonces, de forma gradual fueron bajando las tasas de interés. Entonces, como en el año 2004, 2005, habían la tasa de interés líder era como de 0.25, 0.50. Y las tasas de interés domésticas en Estados Unidos bajaron considerablemente. Entonces, muchísima gente adquirió viviendas. Por eso dicen la crisis inmobiliaria. Y empezaron a subir en el 2006, empezaron a subir las tasas de interés de forma gradual. Entonces, en el año 2008, de tener una tasa líder de 0.50, llegó a ser 6%. Entonces, las tasas de interés domésticas se fueron para arriba. Y entonces la gente ya no podía pagar esos créditos, ¿verdad? De haberle subido, imagínense,
200%, 300% de sus tasas de interés, ya no pudieron pagar. Entonces, ahí está la casa que le queda al banco que la recoja y ya no puedo pagar. Y entonces los bancos de Estados Unidos, malintencionados, porque así son, y aunque me digan que no, los cerotes, empezaron a vender carteras de créditos con esos problemas a bancos de Europa y bancos de Asia. Y entonces hubo un momento en que en Estados Unidos quebró un banco grande, Merrill Lynch. Y ahí vino el Guachó y otros bancos grandes. Entonces todo el mundo se fue, ¿qué está pasando? ¿Va? Entonces esos problemas de las carteras con problemas. Entonces se desató la crisis. Esa fue la famosa crisis subprime. Los versados en el tema económico dicen de que la crisis del 29 al 33 fue resuelta mediante política fiscal y que la crisis 2008-2009 fue resuelta mediante política monetaria. También dicen que ambas crisis tuvieron que ser resueltas con política monetaria. Entonces, yo cuando empezamos el semestre recuerdo que dije que políticas económicas hay muchas, pero que los teóricos de la economía dicen que las únicas políticas económicas que pueden influir en el ciclo económico son la política monetaria y la política fiscal. En el caso de la crisis 2000, del 29 al 33, pues el gobierno de Estados Unidos simplemente lo que hizo fue dar trabajo. Hay quienes dicen, es que le pagaban a una gente para que en la mañana abriera hoyos y en la tarde a otra gente para que los cerrara. Eso no es cierto. Eso es algo ilustrativo. Lo que hicieron fue pagarle a un montón de gente para que hiciera la red de carreteras en Estados Unidos. Entonces, de esa forma, dieron empleo del 29 al 33. Gente que no tenía trabajo, ya tenía trabajo, pues demandaba bienes y servicios. Alguien tenía que producir esos bienes y servicios que ellos demandaban. Y entonces así fue como se reactivó la economía en Estados Unidos. Al haber mucha gente con trabajo consumiendo, entonces ya aumentaron las importaciones y los países les empezaron a exportar más a Estados Unidos. Política keynesiana, muy bien, Freddy. La crisis del 2008-2009 fue resuelta mediante política monetaria, porque el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue comprarle papeles a los bancos. Los bancos tenían un montón de, vamos a ver cómo fue. La Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos a los bancos del sistema le empezaron a dar dinero y a comprarles papeles, bonos, pagarés, le empezaron a comprar papeles y les dieron dinero. Y entonces, ¿cómo se llaman? Los bancos ya tenían disponibilidad de dinero y ya podían colocar esa plata y después le fueron pagando al Banco Central. Fue manejada la crisis 2008-2009 con política monetaria. Por supuesto que ahorita suena así bonito, sencillo y fácil, pero fueron momentos pero muy, muy críticos en Estados Unidos en la crisis 2008-2009. Y eso les llevó aproximadamente 5 años en recuperarse. Y uno de los costos, porque la economía va amarrada, está íntimamente ligada con otras ciencias como la política. Entonces estaba Barack Obama de presidente en Estados Unidos, él fue el que vivió esa crisis 2008-2009 y después fue que ganó Donald Trump. Creo que el pueblo de Estados Unidos a los demócratas les pasaron la factura de esa crisis. Y así suele pasar con muchos países. Las crisis políticas o las crisis económicas, pues la población los castiga de forma política. Tenemos en el caso de México el efecto tequila, que fue la crisis del año 88. Vamos a ver. El efecto tequila, sí, fue la crisis del año 88. El gobierno de México estaba el PRI con Salinas de Gortari y ellos habían ganado esa elección mediante un fraude. Y está ahora demostrado que fue un fraude el que ellos habían hecho. Luego llegó un doctor en economía del Fondo Monetario Internacional que se llama Ernesto Zedillo, que fue el presidente de México después de la crisis del tequila, y a él le tocó resolver esa crisis. Pero resolver esa crisis implicó recorte del gasto de gobierno. Entonces ahí terminó un periodo de 70 años que había estado el PRI en México en el gobierno con Ernesto Zedillo, que fue el que resolvió la crisis, que fue el que levantó la economía mexicana, pero la gente lo castigó con el voto. Y ahí terminó la era del PRI en México. Muy bien. Y las últimas definiciones que tengo aquí, que van a ser las 8:30.
Una estanflación es la coexistencia de inflación con desempleo. Cuando nosotros vemos la curva de Phillips, recuerden que eso es en el corto plazo. Si aumenta el desempleo, caen los precios, es decir, baja la inflación. Y si el empleo aumenta, también suben los precios. Entonces, esta inflación es algo contrario. Es decir, de que cae la economía, se estanca la economía y suben los precios. Y este término fue acuñado en la década de los 70 con la crisis del petróleo. De costar $4 un barril de petróleo en el 72, llegó a costar en el 73 $16. O sea, se cuadruplicó el precio del petróleo y la economía estaba cayendo. Entonces, se acuñó ese término, esta inflación, estancamiento económico con inflación. Una ralentización o recalentamiento de la economía. Cuando está la economía creciendo a un promedio, pensemos un 8 o 10%, y luego empieza a crecer menos y cada vez menos, de 8 empieza a caer a 6, a 4, a 1%. Hay un recalentamiento o ralentización de la economía. Y muchas veces se da ese fenómeno porque los países no se dan abasto. El ejemplo que tengo es Brasil. En el año 2004, 2005, Brasil tenía una tasa, igual le pasó a China, tasas de crecimiento del 10, 12%. Entonces, ante esa tasa de crecimiento, pues hay un momento en que los puertos, los aeropuertos, las líneas férreas no se dan abasto. Y entonces hay un colapso. Y las empresas empiezan a quedar mal con las entregas. Y bueno, en el resto de países, bueno, ¿qué está pasando? Entonces empiezan a comprarles menos cada vez por esos mismos atrasos. Es como cuando ustedes miran un negocio en una colonia, va una panadería nueva que tiene un pan de calidad y muy sabroso y todo el mundo va a comprar ahí. Pues hay un momento en que la panadería no se da abasto y empieza a quedar mal, ¿verdad? Que se quemó el pan, que está crudo, que no me dieron cabal, que se volvieron empiezan todos los problemas, entonces la panadería empieza a producir menos y cada vez menos. Entonces eso es una ralentización o recalentamiento cuando se da en una economía. Y la resiliencia económica, un término de moda en los últimos años, también lo usan los psicólogos, que es una resistencia al cambio o es una adaptación también. Capacidad económica que le permite a una economía resistirse o adaptarse ante las fuerzas del cambio. Es la capacidad que tenemos de adaptarnos al cambio, la cual se refleja en una trayectoria de crecimiento, tendencia estable y positiva, cuya pendiente no se ve alterada significativamente después de la presencia de los efectos o un shock económico. Entonces, es la capacidad de adaptarse a los cambios. Eso es una resiliencia. En economía también lo utilizamos. Es la capacidad que tiene una economía de adaptarse a las nuevas épocas, a los vientos del exterior. Bueno, ya tengo las 8:30. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, jóvenes. A ver, Freddy. El licenciado, con respecto a la estanflación, Sí. La teoría keynesiana nos dice que no puede existir desempleo con inflación, ¿verdad? O sea, son dos cosas contrarias, ¿verdad? Existe una y no existe la otra, ¿verdad? Pero, sin embargo, como usted bien dice, en los 70 sí se dio ese fenómeno. Exacto, y ahí se acuñó el término, con la crisis del petróleo. Entonces, sí, eso. Entonces, parece que lo que se dice es que se debió no al momento económico en sí que se estaba viviendo, sino que a un aumento de costos, ¿verdad? En este caso, pues costos de petróleo, ¿verdad? Y se debió a aspectos políticos. La coyuntura Fueron política. Fueron decisiones que tomó la gente del Medio Oriente, ¿verdad? Que Irán y todos estos que producen el petróleo, ¿verdad? Para modificar los precios, pero era por cuestiones políticas, ¿verdad? Pero en sí se dio por el asunto de costos, ¿verdad? Así es, sí, miren, como les dije yo, en la curva de Phillips se analiza la inflación con el desempleo, pero es en el corto plazo. En el corto plazo. Muy bien, gracias, Freddy, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si no, nos vemos. Muy interesante la clase, gracias.
Excelente, muchas gracias, jóvenes, qué bueno que les gustó. Los vemos virtualmente el jueves y el próximo martes, que va a ser presencial, va a ser la comprobación de lectura. Agradezco mucho su atención, su participación. Que descansen, una feliz noche y hasta el jueves, primeramente Dios. Gusto saludarlos. Se cuidan. Muchas gracias, compañero. Échale.